tener derecho a implica reconocimiento por una regla que es válida incluso independientemente de que tú te acojas a ella o no te acojas a ella. Esa es la diferencia que cualquiera entiende entre poder hacer algo y tener derecho a hacer algo. Que lo segundo implica regla, implica ese carácter lógico de universalidad. Ese carácter lógico de universalidad. Por lo tanto, siguiendo la dinámica lógica del poder, nos hemos acercado a derecho, ¿de acuerdo? Pero igualmente también a justicia, puesto que, vamos a ver, la justa contrapartida de que yo haya de cumplir una ley, y por lo tanto lo que puede legitimar ante mí esa ley, la justa contrapartida de que yo haya de cumplir una ley, es la garantía que recibo de que también todos y cada uno de los demás, bajo las mismas condiciones, van a tener que cumplirla, ¿no? Eso lo entiende cualquiera como contenido nominal de la noción de justicia, ¿no? ¿De acuerdo? La justa contrapartida es que también cualquier otro, bajo las mismas condiciones, haya de tener que cumplir. Y esa justa contrapartida es la garantía de que también cualquier otro... ¿Quién puede dar esa garantía? Pues solamente una fuerza que sea capaz de efectivamente imponerse no solamente sobre mí, sino también sobre cualquier otro, en cualquier caso. Entonces eso que llamamos una fuerza con la que nada pueda medirse. Bueno, vamos a ver cómo vamos de hora, de tiempo. ¿Todavía puedo seguir un poco más? ¿O media hora tenemos más. ¿Cómo? El límite máximo media hora tenemos. A ver, no, pero contando con que vaya a haber debate. Sí, contando con eso. No, bueno, bien, lo digo porque prefiero cortar en un punto en el que, digamos, entre la exposición de hoy y la de mañana, pues digamos, haya un corte razonable, ¿no? O sea, que no hemos terminado, no habremos terminado, evidentemente, pero habremos llegado a un punto en el cual ya se puede discutir lo dicho, ¿no? ¿Está claro? Bueno, entonces... voy a hablar un poquito más, pero de todos modos luego pararé ya para dar lugar a posible debate. Un poquito más, pero creo que será relativamente poco, así como 10 minutos. Vamos a ver. Sí, simplemente llamar la atención sobre algo que ha ocurrido en el discurso hasta aquí desarrollado. Vamos a ver, la diferencia entonces entre Hobbes y Kant, y lo digo porque he mencionado a Kant hace un momento y me consta que algunos de los bastantes de los presentes lo conocen, y por otra parte, pues es un pensador, no diré conocido, bastante citado, ¿no? La diferencia entre Hobbes y Kant pasa a ser, digamos, bastante más sutil de lo que suele salir en los periódicos, digamos, ¿no? Bastante más sutil de lo que suele salir en los periódicos. Aunque hay una diferencia, y además vamos a hacer hincapié en ella, aunque quizá ya no sea hoy, ¿no? Pero hay diferencia, ¿de acuerdo? Hay una diferencia importante. Pero va a tener quizá más que ver con el orden en que se producen las razones, con el orden en que los conceptos se fundamentan unos a otros, que con cuál sea el concepto de derecho, ¿no? ¿De acuerdo? Va a tener más que ver con la fundamentación que con el concepto mismo de derecho. Por de pronto, la diferencia se vuelve más sutil de lo que habíamos de lo que se suele pensar, ¿no? Se documenta en que, a ver, ese argumento que he empleado hace un momento, siguiendo desde luego a Hobbes, de la necesidad para que haya la justa contrapartida, la necesidad para que haya derecho, para que si yo he de cumplir, entonces reciba la garantía de que también han de cumplir los demás, ¿no? Ese argumento que a partir de ahí exigía que la fuerza coactiva que hace cumplir sea una fuerza con la que nadie pueda medirse, ese argumento que aquí es clarísimamente hobbesiano y que nadie discutiría que es hobbesiano, es que ustedes perdonan, pero también es kantiano. Es decir, eso Kant lo suscribiría perfectamente, plenamente. Otra cosa es qué papel desempeña el derecho en el sistema de Kant y qué papel desempeña el derecho en el sistema de Hobbes. Pero que eso es inherente al derecho, claro que sí. ¿De acuerdo? Eso también lo diría Kant.
Pues es decir, el derecho implica que las normas obliguen en igual medida a todos y además el derecho trata de normas coactivas, ¿verdad? No es como lo ético, que es otro asunto, ¿no? Pero el derecho trata de normas coactivas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, que sí, que al derecho es inherente que todos sean igualmente obligados a cumplir y que de ahí se sigue que la fuerza coactiva pues ha de ser capaz de imponerse sobre todos, eso es perfectamente kantiano. Más lo que hemos dicho del concepto de forma, pues no emplea la palabra, pero nos estábamos acercando, siguiendo el orden lógico del Leviatán al concepto kantiano de forma, en este caso hablando de forma de garantía, que ahora ya le podemos llamar forma de derecho, simplemente, forma de derecho. Entonces, también esto nos acerca a Kant, porque a pesar de que es frecuente por parte de gente que no ha leído mucho a Kant, pero que kantea mucho, es frecuente eso de cuando se oponen a algo que es digamos, aparencialmente, que es, digamos, cuando se opone a algo que está legislado en un Estado, ¿no? O sea, cuando se opone a una barbaridad que sin embargo un Parlamento ha aprobado, ¿no? O cuando, por ejemplo, procuran que determinada cosa que sería legalmente irreprochable, sin embargo, no se cumpla, ¿de acuerdo? Y además lo procuran alegando razones que son muy de tener en cuenta, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, por ejemplo, pues en un caso en que esté restringida la libertad de expresión de ideas, pues tratar de eludir esa restricción, por ejemplo, en un caso relativamente inocente, ¿no? ¿De acuerdo? Cuando se hace esto de oponerse a algo que está positivamente legislado, tratar de eludirlo, ¿no? Porque es injusto, inaceptable, etc., es normal que gente, repito, que hace referencias a Kant, pues te diga que es que en ese caso pones la consideración ética por encima de la consideración jurídica. Y eso no es verdad kantianamente. Eso no es verdad kantianamente. Es decir, es justo eso, efectivamente, de eludir. O sea, es correcto kantianamente eso de eludir algo que en efecto está aprobado por un parlamento e impuesto por una policía y que sin embargo es incompatible con ese carácter de universalidad, de las mismas reglas para todos, etc. Es correcto, pero es corrección kantianamente también jurídica. También jurídica, solo que de la forma de derecho, no de el derecho de tal o cual, el derecho promulgado por tal o cual entidad, sino de la forma de lo jurídico, ¿no? De la forma de derecho, ¿no? Si fuese ética, si fuese meramente ética, entonces apañados estaríamos, porque lo que no se puede hacer es tomar las armas en nombre de lo ético, kantianamente. O sea, lo ético no puede ser coactivo, ¿está claro? No se puede hacer bueno a nadie a la fuerza, ¿no? Lo que sí se puede es imponer el derecho, aunque sea simplemente la forma de derecho, porque el derecho sí es coactivo, el derecho sí es coactivo, ¿no? Bien, entonces vamos a detenerlo aquí, vamos a detenerlo aquí. Es decir, hemos hecho una determinada caracterización que nos ha llevado a una determinada visión de lo que pretende Hobbes, ¿no? Vamos a detenerlo aquí por hoy, pero, a ver, de todos modos, vamos a aclarar también qué es lo que nos queda por hacer, ¿no? ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Vamos a ver. Se pondrá de manifiesto, siguiendo con los capítulos del Leviatán que nos hemos puesto como centro de consideración, se pondrá de manifiesto que en efecto hay en Hobbes una caracterización de esto que hemos llamado, hay en Hobbes una caracterización o una descripción de esto que hemos llamado, en visión kantiana retrospectiva, la forma de lo jurídico, la forma de derecho. Veremos cómo esto en los capítulos en cuestión de Hobbes
asume, bueno, una curiosa forma, que es la forma de visto lo visto, o sea, visto lo que hasta aquí hemos recorrido, efectivamente, de Hobbes en esta sesión, visto lo visto, entonces, ¿qué sentido les puede quedar, qué sentido válido les puede quedar a expresiones tales como derecho natural o derecho de naturaleza y leyes naturales o leyes de la naturaleza, ¿no? Habréis visto claramente que eso sigue efectivamente el texto, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a interpretar eso, pero eso ya lo haremos mañana, porque ahora empezaríamos y no terminaríamos, ¿no? Vamos a interpretar eso en la línea de efectivamente una averiguación, la averiguación de la forma de lo jurídico, ¿de acuerdo? Una averiguación de la forma. Y vamos a ver además por qué Hobbes reinterpreta de esa manera esas expresiones de natural y de la naturaleza que le vienen de una cierta tradición. ¿Por qué reinterpreta de esa manera? Porque en el sentido en el que están en esa tradición, simplemente ahora ya no pueden pintar nada, puesto que hemos quedado en que no hay algo que venga de la naturaleza, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver qué hacemos ahora con esas expresiones como derecho natural o derecho de naturaleza y leyes de la naturaleza. ¿Qué hacemos ahora con esas expresiones? O simplemente las borramos del diccionario o le damos alguna reinterpretación, ¿no? ¿De acuerdo? Eso será lo que se encuentra en esos capítulos y vamos a discutir cómo ahí lo que se produce es efectivamente una consideración de la forma de lo jurídico, pero también que de esa consideración forma parte, y eso será la segunda mitad de nuestro programa de mañana, también que de esa consideración forma parte el que, bueno, con que esas condiciones generales de la forma de garantía o leyes de la naturaleza o algo así, sean tales leyes de la naturaleza o sean tales condiciones generales para que pueda haber garantías, con eso no se genera automáticamente el que efectivamente se cumplan esas condiciones, sino que ahí hace falta algún acto, quizá le llamemos pacto, quizá no, ya lo veremos, ¿no? Para, digamos, convertir eso en algo que efectivamente se esté cumpliendo en la medida en que se lo convierta, claro, en la medida en que se lo convierta, porque también insistiremos muchísimo, ya adelanto para que mañana uno tenga que repetirlo pues 7 u 8 veces menos de las 70 que lo repetiría, ¿no? En que la teoría de Hobbes hablará de la necesidad de ese sistema de garantías y de la necesidad de ese pacto, pero lo que no se seguirá de la teoría de Hobbes será que ese sistema de garantías y ese pacto en la situación X, Y o Z se estén dando, estén teniendo lugar, ¿de acuerdo? Es decir, que quedará demostrado por Hobbes la irrenunciabilidad de eso, pero no el que eso, por ejemplo, aquí y ahora se esté dando, ¿de acuerdo? Eso siempre será algo que ocurrirá en cierta manera y en cierta manera no, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto lo dejamos para mañana. Nos quedamos en el punto en el que nos hemos quedado hoy. Hemos anunciado ya el programa de mañana, y entonces, bueno, no hay inconveniente por mi parte en la medida en que vuestras intervenciones explicitan la necesidad de hacerlo, pues adelantar algo en el programa de mañana. No hay ningún inconveniente por mi parte, o sea, no es obligatorio dejarlo para mañana, pero de todas formas es la representación que yo me hago ahora, es decir, que todo eso os dejo ya que habléis vosotros. Entonces nos tomamos 10 minutos para que... Diferencias entre Kant y Hobbes. De la presentación que has hecho parecía sugerirme una especie de paralelismo. Hobbes sería el analista de las condiciones de garantizabilidad y de previsibilidad de la acción humana y de las garantías de la posibilidad de calcular, como decías, y Kant sería el analista de las condiciones de objetividad en la naturaleza, por poner la comparación con la que sería la razón pura, no con la filosofía del derecho. Pero en ese análisis kantiano se puede considerar que es más un puro análisis, en la medida en que Kant no hace supuestos acerca de la naturaleza, mientras que en todo lo que tú has dicho hay toda una serie de supuestos muy fuertes acerca de la naturaleza que creo que son los que
sirven para que en las exposiciones escolares que hacemos aquí de estos dos autores nos permitan oponer a Hobbes a Locke. Esto es, Hobbes se supone que en el estado de la naturaleza, como tú dices, no se supone nada en el estado de la naturaleza, que viene a decir lo mismo, que no hay fines naturales previos, que no se puede suponer nada acerca de las finalidades de los individuos, y eso es lo que hace que el único interés común sea la calculabilidad, mientras que en autores más propiamente naturalistas, como Locke, que es el escolar que solemos exponer en esta línea, se da por supuesto, se afirma, de un modo menos fuerte, pero se afirma que sí hay cierta posibilidad de confluencia de los intereses previos de los individuos y que por lo tanto hay una cierta naturalidad de las primeras formas espontáneas de sociabilidad, y etcétera, etcétera. Por otra parte, como exponías todo en forma de teoremas, parecías sugerir con esta forma de tu exposición que lo que hay en Hobbes es un puro análisis kantiano de las puras condiciones lógicas de la garantizabilidad. Y lo que te quería preguntar era esto. ¿No crees que hay, además de un puro análisis lógico, un supuesto acerca de la no existencia de posibilidad de confluencia por vías naturales, espontáneas y no coactivas de los intereses espontáneos de los seres humanos? A ver, vamos a ver. Ese supuesto que encuentras, pues yo he formulado, ¿no? En forma de los primeros teoremas en ese supuesto, es decir, no hay nada que sea una finalidad por sí mismo, por lo tanto nada que se pueda considerar como finalidad compartida por todos, ¿no? Es verdad que hay ese supuesto. Lo que yo no veo, lo que no sigo en exposición es en que eso no lo haya en Kant. Yo tampoco, o sea, a mí me parece que también es completamente antikantiano el postular contenidos, vamos a decirlo en kantiano, contenidos necesarios o contenidos universales válidos para todos de la determinación práctica, ¿no? Eso es absolutamente lo más contrario a Kant que puedes echar a la cara, ¿no? Justamente si hubiese contenidos que se puedan suponer válidos para todos, pues no daría nada a la cuestión de la forma, no haría falta ir a parar a la forma, ¿de acuerdo? O sea, por lo tanto, ese supuesto de nada es un objetivo en virtud de su propio quid, ¿no? Ese supuesto, vamos a ver, expresamente de los pensadores que me has citado tú, hombre, en el caso de Locke la cosa es como más etérea, ¿no? Y casi se podría decir que en efecto, literalmente, lo que pasa es que Locke habla muchísimo, ¿no? Es muy verboso, ¿no? Entonces, casi se puede encontrar todo lo que quieras en él, ¿no? O sea, no se trata de meterme con Locke, ¿no? Pero casi es algo así, ¿no? Pero por ejemplo, esa afirmación de que repito también es kantiana, de que nada es objetivo, o sea, nada es fin, nada es querido, como consecuencia de su propio quid cognoscitivo. Eso, algunos filósofos analíticos de hoy en día le llaman algo que es sinónimo de eso, le llaman ley de Hume. Seguramente os suena, ¿no? Que es aquello, yo lo formularía en los términos, de no hay, digamos, tránsito vinculante, no hay argumentación válida que empezando en premisas de tipo cognoscitivo conduzca a decisiones, ¿no? Conduzca a decisiones de tipo práctico, ¿no? O sea, es aquello de todos los sistemas, aquella expresión, aquel párrafo tan conocido de Hume, ¿no? Todos los sistemas de ética
empiezan, porque si no, no serían sistemas, diciendo esto es así y esto es así. Y por otra parte, todos los sistemas de ética terminan, al menos porque si no, no serían de ética, diciendo sea esto así o sea esto así. Entonces, la cuestión es ver en qué punto se ha producido el tránsito del indicativo al imperativo, y ahí estará el fallo, ¿no? Ahí estará el fallo. Bueno, eso es más o menos lo que he formulado, ¿no? O sea, eso digamos un supuesto muy específico, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, lo que pasa es que esa ley de Hume, pues parece ser que ya está como supuesto en Hobbes, y desde luego, donde está a raudales es en Kant. ¿Qué otras cosas significa la irreductibilidad de lo práctico a lo cognitivo? ¿Qué otra cosa significa el que haya lo práctico, el que haya el problema de la razón práctica como algo distinto del problema inorreductible del problema de la razón cognitiva? Entonces, sí hay esos supuestos, pero esos supuestos son mucho más generales que Hobbes. O sea, ahí, por así decir, Hobbes es, digamos, el Descartes de este lado de la cuestión, ¿no? De esos aspectos de la cuestión, para entendernos, ¿no? O sea, digamos, el fundador de lo que pudiéramos llamar la modernidad en ese aspecto, ¿no? Diría entonces el miedo a la muerte, el apego a la vida, que de hecho es el recurso que utiliza Hobbes para justificar el famoso contrato, el famoso pacto, el miedo a la muerte como un miedo que vence a los otros, por así decir, el miedo a la inseguridad, al propio delincuente, ¿no sería de nuevo una apelación natural al contenido? El miedo, a ver, esa expresión miedo a la muerte, si aparece, o sea, simplemente porque la palabra muerte ahí se convierte en una especie de, bueno, no sé si llamarle metáfora o cómo, pero en todo caso expresión de eso que yo he llamado la inseguridad absoluta, es decir, el no poderse contar con nada, ¿no? O sea, en realidad la palabra muerte sí puede funcionar en ese sentido, puesto que efectivamente la muerte es aquello que no es posible de manera alguna representarse, y que por lo tanto pues, no tiene absolutamente ningún contenido previsible, ¿no? ¿De acuerdo? Por lo tanto, si aparece miedo a la muerte, será con este carácter. O sea, pero siempre va a ser por ahí. Es decir, miedo a la muerte quiere decir lo único que no se acepta, lo único contra lo cual se lucha es lo único contra lo cual estar es un interés común, es precisamente el no poder contar con nada, la imprevisibilidad absoluta. Pero es evidente que no se refiere a la muerte en un sentido trivial, porque evidentemente entre los objetivos posibles, entre los objetivos posibles de uno u otro, pues Hobbes no es tan tonto como para no saber que llega un determinado momento que lo que uno quiere hacer es dejar de vivir, ¿no? Entonces no es la muerte así como tal, en ese sentido pedestre y material de la expresión, sino que es simplemente la imprevisibilidad absoluta, ¿no? O sea, nadie podría defender que miedo a la muerte en ese sentido es un determinante absoluto, ¿no? Entonces, vamos a ver, ¿qué hace esos que, entre comillas, se suicidan? Que son muchos, ¿no? Eu quero o de Alberto no sentido de que non solamente existe a sospeita en Hobbes de que non se base nese ningún fin objetivo inherente causal, no sentido de que utilice primeiro de que non solamente apele o temor á morte, senón tamén no capítulo 13 a unha vida, os medios, o desecho das cousas que son necesarias para unha vida confortable, é dicir, xa se trata a cousas materiais sobre as que despois se vai fundamentar incluso ese dereito que é inalienable, é dicir, que é irrenunciable con respecto da lei, é dicir, que non hai dereito que poida, nin forma de universalidade, nin o que se queira, que poida suprimir, segundo Hobbes, non? O dereito a manter os medios, insisto, xa non é cuestión de, sino de medios necesarios para unha vida confortable.
como finalidade na que se fundamenta todo o demais. A ver, si entre los dos ponéis de manifiesto algo que es un problema más general que yo realmente no sabía si iba a llegar a tratarlo, simplemente porque disponemos de un tiempo limitado, pero que bueno, hay un problema ahí, no solamente en Hobbes, que es, vamos a ver, cuando se habla de cosas tales como el seguir viviendo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O la continuación de la vida, bueno, ¿qué se está entendiendo exactamente por continuación de la vida? Esta es la cuestión. ¿Sí? Y esta, digamos, equívoco entre lo formal y lo material, vamos a llamar así, una vez que hemos introducido la noción de forma, ¿no? Entre el concepto formal, que es ese de que algo pueda estar garantizado, ¿no? ¿De acuerdo? Que algo pueda estar garantizado. Y dar de esto una traducción al lenguaje material, por ejemplo, seguir viviendo, o evitar la muerte, o algo así, ¿no? Este tránsito de conceptos formales a conceptos materiales se da siempre, yo diría que en toda filosofía, en toda filosofía, es decir, incluso, vamos a ver, incluso cuando tenemos que explicar a Kant, tenemos que vernos muchas veces con el problema de que cuando Kant desarrolla los elementos de la forma del conocimiento, o sea, eso que se llama metafísica de la naturaleza, ¿no? O por el otro lado, de la forma de la determinación práctica, eso que se llama metafísica de, bueno, suele decir por ahí de las costumbres, y la expresión es bastante lamentable, pero bueno, se suele decir así, ¿no? Bueno, entonces, bueno, pues como por definición la forma no es contenido, la forma no es ningún contenido, quiere decirse que de la forma en sí misma no hay la posibilidad de una exposición en positivo, por así decirlo. Entonces toda exposición acerca de la forma introduce contenidos, que lo que pasa es que se procura que sean lo bastante minimalistas, digamos, como para que solo sirvan de vehículo para la expresión del problema que se plantea a nivel de la forma, ¿no? Entonces hay muchos kanteantes de esos que decía antes, ¿no? Que en lo que se fijan no es en la discusión sobre la forma, sino en esos contenidos que a Kant no siempre le salen lo bastante minimalistas, porque no es un gran expositor, ¿no? Unos contenidos que necesariamente se tienen que introducir para discutir una cuestión que sin embargo no es de contenido. Y entonces te salen con aquello de qué raro que la forma de la experiencia resulte ser newtoniana. No señor, no resulta ser newtoniana, lo que pasa es que los contenidos que Kant conoce son esos, ¿no? De los que dispone, ¿no? Perdón, Sí. solo una cosa. Perdón, no quería interrumpirte. Sí, no, Eso tiene que ver con que no podemos hablar ni siquiera de juicios sintéticos privilegiados. Es decir, ni siquiera podemos hablar entonces de juicios sintéticos a priori, como si fuera un conjunto privilegiado dentro de los conjuntos sintéticos. Sí, bueno, exactamente. Por eso algunos andábamos con aquello de, anduvimos alguna vez con aquello, no sé si nos hizo mucho caso o no, de si es, digamos, posibilidad de juicios sintéticos a priori o posibilidad a priori de juicios sintéticos, ¿no? Sí. ¿Lo vinculas con esto? Es decir, Sí, lo vinculo con eso. Es decir, que por el hecho de que te pones a hablar de la forma, o sea, de los elementos de la forma, pues casi inevitablemente digo de los contenidos de la forma, lo cual es una contradicción, ¿no? Claro. Si son de la forma, no son contenidos. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la exposición en positivo nunca es de la forma. Siempre, bueno, en el fondo se trata de la forma, pero para hacer esa discusión se están introduciendo determinados contenidos y entonces pasa eso, de que los contenidos, por muy minimalistas que sean, y aun suponiendo que Kant fuese un magnífico expositor, que no lo es, pues son contenidos tomados de aquello de lo que se dispone. Y entonces, claro, pues en el terreno físico resultan ser newtonianos y en el terreno ético, pues a algunos les suelen parecer cristianos, ¿no? Aunque en un sentido muy quintesenciado, ¿no? Pero esto quiero decir, esto que le ocurre a Kant y que le ocurre en toda la filosofía, pues bueno, en realidad también ocurre en Hobbes, como o sea, esa descripción en términos corpóreos
a la cual pertenece eso del miedo a la muerte, que la muerte, pues uno se la imagina, no simplemente como aquello que no nos podemos representar en absoluto, que es lo que es en realidad, ¿no? Como aquello que no nos podemos representar en absoluto y que por lo tanto no significa ninguna otra cosa que la absoluta imprevisibilidad, no eso, sino que se imagina la muerte como un acontecimiento a toda teja, ¿no? Bueno, eso es como lo que pasa cuando Hobbes, discutiendo por ejemplo con Descartes, dice. Ahora nos pasamos a otro aspecto de Hobbes, ¿no? Que no es la filosofía del derecho, pero que en el fondo es también la filosofía del derecho, ¿no? Pero cuando entiendo con Descartes, y en este caso no hablan para nada de filosofía del derecho, porque dice de si es cuerpo, ¿no? Si es cuerpo, ¿no? Entonces ahí hay efectivamente un baile entre un concepto formal, que es ser, eso es la cópula del juicio, y a partir de la cópula del juicio pues ahí se formaliza un determinado concepto formal que es ser y un concepto material que es cuerpo. Entonces, si dices ser es cuerpo, entonces se te puede preguntar ¿y qué demonios es cuerpo? Y entonces acabas diciendo, bueno, pues en definitiva cuerpo es ni más ni menos que ser, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, esto es lo que ocurre con la precariedad, la imprevisibilidad absoluta y la muerte, ¿no? El mismo juego remites un concepto formal a un concepto material, pero es que entonces estás haciendo de ese concepto material no otra cosa que la expresión de ese concepto formal, ¿no? Lo mismo que con ser, cuerpo, ¿no? Ser es cuerpo en la medida en que cuerpo quiere decir ni más ni menos que ser, ¿no? Bueno, eso de la continuación de la vida, o sea, el seguir viviendo, que aparece muchas veces en el Leviatán. Bueno, o sea, sí, evidentemente se puede hablar de la continuación material de la vida, como aquello que se pretende asegurar, la continuación material de la vida, pero bueno, ¿pero qué se entiende por continuación material de la vida? ¿Qué se entiende por vivir? Bueno, pues desde el momento en que se expresa el tener garantías de algo, el poder contar con algo, el poder hacer cálculos, como poder seguir viviendo, se está dando al concepto vivir, vida, seguir viviendo, un contenido tal que efectivamente incluye el poder hacer cálculos, ¿no? Incluye el poder hacer cálculos, ¿no? Y por lo tanto se está incluyendo dentro de la noción misma de continuación de la vida y de preservación de la vida, eso que hemos considerado como la forma. Eso estaba en la contraposición entre vuestras dos posiciones, la tuya y la bastante, digamos, como una discusión que podría tener su base en la propia ambigüedad producida, quizá en todo texto filosófico, por este hecho de que hacer referencia a la forma no es posible, sino introduciendo, aunque sea procurando que no desempeñen ningún papel o que no es posible, ciertos contenidos, ¿no? Pero o curioso é que Hobbes insiste no de dereito inalienable, é dicir, dereitos que se manteñen independentemente das regras, das leis naturais e demais. Existen as leis naturais e dereitos naturais inalienables. Pero algo cuidado, que debería desaparecer, cuidado, existen las que debería haber únicamente leis naturais. Las llamadas leyes naturales. Sí, pero las llamadas leyes, pero cuidado, porque las llamadas leyes naturales lo son precisamente en el... A ver, lo que pasa es que evidentemente esto es lo de mañana, ¿no? Pero de todos modos no me importa tocarlo ya hoy y que quizá tengamos que volver sobre ello mañana, ¿no? Vamos a ver. No es exactamente independiente de las leyes naturales, de las que, vamos, porque vamos a ver mañana que efectivamente eso que llaman leyes naturales no son otra cosa que lo que se encuentra como vinculado a la posibilidad misma de garantías en general, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si esto es así, digamos, lo que tú has dicho encaja con el hecho de que Hobbes, cuando habla de las leyes naturales, las leyes naturales, vamos a ver, son algo que se encuentra, por eso, adelanto lo de mañana, por eso le llamamos naturales, por eso le podemos llamar naturales, porque natural quiere decir algo que es objeto de conocimiento, ¿no? Por lo tanto, algo que se encuentra, ¿no? Pero ¿qué es lo que se encuentra a propósito de las llamadas leyes naturales? Pues no otra cosa que su carácter de condiciones de la posibilidad de una garantía, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, esto Hobbes lo expresa, como puedes ver en el capítulo correspondiente. Hobbes lo expresa diciendo que la razón, es decir, la
trata de observar, de encontrar, de reconocer conexiones, descubre, o sea, son naturales porque las descubre la razón, porque las descubre el conocimiento, ¿no? Pero las descubre en condición, o sea, las descubre con el carácter de qué, es decir, las descubre a título de qué, ¿a título de qué? Pues a título de condiciones que están vinculadas en general a que se pueda seguir calculando. Y Hobbes lo dice a que se pueda seguir viviendo, a que se pueda, Hobbes ahí emplea el término, es uno de los sitios donde emplea el término vida, ¿no? Están vinculadas vamos, podemos buscar, debo tener aquí, eso fotocopiado el texto, el capítulo 14. Hay una ley de la naturaleza, entre paréntesis, lex naturalis, lo veis los que tengáis el texto delante, el capítulo 14, tercer párrafo, ¿no? Capítulo 14, tercer párrafo, comienzo del tercer párrafo, ¿no? Una ley de la naturaleza o ley natural es, traduzco, un precepto o regla general encontrado por la razón, encontrado por la razón. Por eso, o sea, vamos a ver, por eso se le puede llamar natural, ¿no? O sea, naturaleza tiene que ver con conocimiento, con quid cognoscitivamente alcanzable, ¿no? Naturaleza con conocimiento. Por lo tanto, solamente se puede llamar naturaleza algo que es encontrado, no decidido, no que es objeto de lo que antes llamábamos un deseo, una pasión, ¿no? Sino que es una conexión reconocida, una conexión que se reconoce, no se define, ¿no? Por eso dice, encontrado por la razón. Cuidado, eso tiene que ver con el adjetivo natural, no con el sustantivo ley, ¿de acuerdo? No con el sustantivo ley. Al contrario, el sustantivo ley es, a ver, dice, leyes de la naturaleza y leyes encontradas por la razón, dice Hobbes, no pueden ser eso no puede referirse a las leyes de la física. Eso no puede referirse a las leyes de la física porque las leyes de la física no son leyes, puesto que no mandan, ¿no? Es decir, simplemente a lo que se descubren son regularidades, legalidades, pero no órdenes, ¿no? No órdenes. Entonces, a eso no le llamamos ley, ¿no? A eso no le llamamos ley. En esa expresión lex naturalis, lo que tiene que ver con querer es el sustantivo ley. Y lo que es leer, perdona, el texto, porque es que justo la traducción que pasa por aquí dice establecida por la razón. ¿Cómo es exactamente? Por Dios, dice found out. Found out. By reason. Found out, encontrada, ¿no? O sea, a ver, el inglés no es una lengua exótica. No, está claro. Found out. No es establecida, ¿no? O sea, la razón no establece, la razón encuentra. La razón es el conocimiento. Está claro. Found out by... Vamos a ver, entonces, vamos a ver, o sea, la razón no establece, fíjate, es solo establecen las pasiones, así de claro, ¿no? ¿Entendido? La razón no establece, la razón encuentra, reconoce, ¿no? Y por eso se podrá llamar natural, ¿está claro? En cambio, se podrá llamar ley porque tenga que ver con orden y decisión, ¿no? Y claro, que se den las dos cosas juntas, es decir, que se encuentre y que al mismo tiempo tenga carácter de querer, de interés, ¿no? Eso solamente se da con las condiciones de la posibilidad del garantizar o del calcular en general, ¿no? ¿De acuerdo? Puesto que efectivamente hemos dicho que hay un único interés general y común a todos, que es la posibilidad misma de calcular, entonces la posibilidad misma de garantías, de contar con algo, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Entonces, es ley porque, perdón, es natural porque es encontrada por la razón, y es ley porque efectivamente es decisión, es orden, ¿no? ¿De acuerdo? Es decisión, es orden. Entonces, bueno, eso solamente puede ocurrir en esas condiciones, es decir, cuando lo que se encuentra, lo que la razón encuentra, es la conexión de eso con la posibilidad en general de contar con algo, la posibilidad en general de contar con algo. Pero, contestando a tu observación, no se me ha olvidado, la frase entera, a ver si sigue habiendo problemas de traducción, dice, una ley de la naturaleza, entre paréntesis, lex naturalis,
es un precepto o regla general encontrado por la razón, por el cual al hombre se le prohíbe hacer aquello que es destructivo de su vida. ¿Hasta aquí estáis de acuerdo con la traducción? Sí. Sí, ¿no? Destructivo de su vida, o suprime los medios para continuarla, preservarla, ¿no? Sí, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Y por el contrario se le ordena, o sea, se le ordena, perdón, o sea, es una manera también muy retorcida porque se le prohíbe hacer aquello que es destructivo de su vida o suprime los medios y se le prohíbe en cambio omitir aquello por lo cual él piensa, cuidado porque ya hemos hablado antes de la posibilidad de que se equivoquen, ¿de acuerdo? Él piensa que su vida puede ser mejor preservada, mejor continuada, ¿no? Fijaros bien, está hablando evidentemente de la posibilidad en general de hacer cálculos y de su contrapartida, la precariedad absoluta, pero de hecho habla de la vida y la muerte, ¿no? ¿Está claro? ¿Entendido? Está empleando esos conceptos materiales de vida y muerte, de seguir viviendo, o por el contrario, morir, para significar la posibilidad, que siga en pie la posibilidad de hacer algún tipo de cálculo, o que por el contrario la cosa se hunda en la precariedad absoluta, que es la nada, ¿no? ¿De acuerdo? ¿A qué venía esto en relación con tu observación? A indicarte que de todos modos ese interés, digamos, no es independiente de las leyes de la naturaleza. Es decir, sí, él es independiente de las leyes de la naturaleza, pero son las leyes de la naturaleza las que dependen de ese interés, puesto que no son otra cosa que el desarrollo de ese interés, puesto que son esos preceptos que la razón encuentra como vinculados a esa posibilidad de... ¿Me explico? O sea, que esa independencia de la que tú hablabas no es la independencia entre dos cosas que no tienen que ver la una con la otra, sino que es la independencia que se tiene respecto a aquello que en cambio es dependiente de uno, ¿no? Está claro, la independencia del amo frente al esclavo, ¿no? ¿Me explico? ¿Me explico, no? Quiero decir eso. Bien, ya que no es que no tenga nada que ver, sino que es más bien lo otro lo que depende de lo uno. ¿Qué más había pendiente? Sí, yo te quería plantear, y puede que esté en relación con esto que habéis. ¿Tú verías desprenderse de este planteamiento que hace un tipo de régimen político en Hobbes? Se ha hablado y se ha discutido mucho que Hobbes es el justificador del absolutismo. Otros han dicho, bueno, no, en realidad Hobbes lo que fundamenta es el Estado burgués de derecho sin democracia. Y sin embargo, de este orden lógico tan estricto que tú has trazado, parece que no se podría desprender otra cosa que de la democracia más rigurosa. Entonces, todas esas otras concreciones que el mismo Hobbes hace de su planteamiento, ¿tú las verías como contradictorias consigo mismo o no? Y ahora introduciría un elemento material más definido. El hecho de que Hobbes acabe defendiendo de una manera o de otra, por ejemplo, cuando dice que ese poder se le transferiría bien a un individuo, bien a una asamblea, en cualquier caso sería un poder absoluto. El hecho de hacerlo de este modo, porque prácticamente en Hobbes no hay distinción de regímenes, si se piensa bien, el poder es unitario, en cualesquiera regímenes en que se ve, incluso el poder familiar es el mismo que el poder político, no depende del concepto de sujeto subyacente con el que está jugando, que es un sujeto incapaz racionalmente de controlar sus pasiones, y por eso necesita, ¿no?, como Ulises, pues atarse al palo, en este caso del poder absoluto, para que él, incapaz de someterse a sí mismo, tenga que ser sometido por otro.
Vamos a ver. Respecto de poder absoluto, ¿no? Yo he querido transmitir, aunque muy globalmente en la primera parte de mi exposición, que las cosas que se toman, o sea, que digamos, las maneras de decir hobbesianas que se toman como expresión de carácter absoluto del poder, no son sino expresión, bueno, de eso que llamamos la absolutez, la laicidad, es decir, el que, digamos, en otras palabras, que no se pueden reclamar libertades desde fuera frente a el poder civil, sino que lo que habrá que hacer si realmente se quiere defender libertades es conseguir definirlas como constitutivas del poder civil mismo, del estatuto civil mismo, ¿no? Que si se viene desde fuera, entonces el sujeto libre será el sujeto, serán esas células naturales y sus cabezas, y que entonces ya nos encontraríamos con el cura, el obispo, el cabeza de familia y el maestro de taller, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, en otras palabras, que el ciudadano, y la integración de todo el sistema, incluso de las libertades, en el orden civil, en vez de ser algo que digamos que se reivindicaría del orden civil, esos son dos elementos, digamos, inseparables uno del otro, ¿no? Sin esa integración en el orden civil no hay ciudadano, lo que hay es obispo, cura y padre de familia y maestro de taller, ¿no? Entonces, vamos a ver, lo que pasa es que en Hobbes solamente se funda, por así decir, el concepto este del sistema de lo civil, ¿no? ¿Cuáles son? O sea, y por tanto la noción del sistema de garantías, ¿no? Solamente se funda. ¿Cuáles son los contenidos necesarios de ese sistema de garantías? Es decir, ¿cuáles son los, como decíamos hace un momento, jugando con los contenidos de la forma misma de garantía? Eso dará para muchos siglos, Eso dará para muchos siglos. Difícilmente se podría terminar en Hobbes, ¿no? Es una discusión para muchos siglos. Pero cuidado, esa discusión se va a desarrollar dentro del terreno definido por Hobbes. La prueba es que también Kant, o sea, esa imagen que tú has dicho del sujeto radicalmente incapaz y que tiene que atarse al palo del navío, etcétera, etcétera, vamos a ver, cuando habla de derecho, Kant mismo considera fundamental aquello del pueblo de demonios a condición de que los demonios tengan entendimiento, ¿no? Es decir, considera fundamental el que el derecho no dependa de los buenos o malos que son los individuos, ni los jueces, ni los gobernantes. ¿De acuerdo? Cualquier dependencia cualquier dependencia del funcionamiento del sistema de derecho con respecto a eso que vagamente pudiéramos llamar la ética personal o la integridad ética de un juez, un gobernante o así, cualquier dependencia con respecto a eso es una concesión al principio despótico, porque el principio despótico es precisamente el principio de que las cosas van bien si el déspota es bueno, ¿no? ¿De acuerdo? Y es viejísimo lo de que el déspota bueno es precisamente el peor de los déspotas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, la situación también para Kant, o sea, digamos, kanteemos menos y leamos mejor a Kant, ¿no? También para Kant, la situación jurídicamente óptima, insisto, estamos hablando de derecho y no de ética, la situación jurídicamente óptima es aquella situación en la que no tiene ninguna trascendencia el que todos y cada uno seamos unos perfectos sinvergüenzas, con tal de que se haya conseguido instaurar un juego de fuerzas que haga que actuemos conforme a derecho por la cuenta que nos tiene. Es más, una situación en la cual los jueces, gobernantes, los legisladores, pueden ser deshonestísimos personajes porque la situación es tal que actuarán correctamente por la cuenta que les tiene, y siempre por la cuenta que les tiene. Si es jurídico, ha de ser por la cuenta que les tiene, no porque son buenos.
¿no? Sí, porque son buenos, eso es el despotismo. El despotismo es que las cosas van bien si el déspota es bueno. ¿De acuerdo? Entonces eso también está en Kant, o sea, eso del Hobbes, del palo de la... Eso también está en Kant, y en todo el mundo que hable del derecho. Cualquier otra cosa es pasarse del terreno ético al terreno jurídico, y eso es muy dañino, eso es enormemente dañino. Todavía hay un término más de los que has empleado que me interesaría tocar, pero bueno, a ver si... No, solamente un inciso sobre esto. Efectivamente en Kant existe esto, pero existe también otra cara, que es la cara de la legitimidad, que es que toda ley ha de poder ser también una ley de libertad, no simplemente una ley coactiva. Efectivamente la norma jurídica se caracteriza por ser coactiva, porque tiene que establecer unas expectativas, claro, si no yo no sé si el otro va a cumplir, esto genera una situación semejante a la de esta naturaleza. Pero ha de poder ser también ley de libertad, es decir, ha de poder ser también una ley que a mí me convenza, ¿no?, como una ley justificada. Ha de poder ser. Ha de poder serlo. Y entonces esto nos lleva a la idea de que en el futuro cabría esa comunidad de fines, porque de lo contrario, en el caso de que solo viésemos el lado de la coacción en la ley y no el lado de la legitimidad también en la ley, nunca sería superable la situación del cumplimiento de la ley por puro temor al castigo y no por convencimiento de su justicia. Es que ese tipo de cumplimiento de la ley no es superable, y es importantísimo que no sea superable mientras estemos en el terreno jurídico. Es decir, el concepto de legitimidad, si es legitimidad jurídica, también consiste en eso que he dicho de los demonios que tienen entendimiento, es decir, y la posibilidad de que sea una ley de libertad, una ley que convenza, también consiste en eso de que se me pueda convencer. Otra cosa es que yo me deje convencer o no, pero que de suyo, intelectualmente, lógicamente, se me puede convencer de mi propio interés, en cumplir esa ley, puesto que, dicho ahora en términos, y eso también ocurre en Hobbes, dicho lo mismo en términos hobbesianos, es que efectivamente yo tengo interés en que se pueda en general hacer cálculos, porque yo también hago cálculos, y eso no lo puedo conseguir más que a través de ese pacto con los demás, etcétera, etcétera. O sea, el que se me pueda convencer quiere decir esto, quiere decir que si es jurídica la cuestión, si es jurídica, insisto, o sea, es decir, y estamos en aquello de no hay nunca tres personajes en el reparto de personajes, en el reparto entre el señor que no asesina porque no asesina, el señor que no asesina para no ir a la cárcel, ¿no? Para no ir a la cárcel, y que por lo tanto está por ver si asesinaría si pudiese tener una gran posibilidad de que no iba a ser descubierto, y el señor que efectivamente asesina. Esos nunca son tres, son tres en el metadiscurso nuestro, filosófico, ¿no? Pero nunca son tres, porque en el discurso ético o moral, el que no asesina para no ir a la cárcel y el que asesina son el mismo, ¿no? Y por otra parte, en el discurso jurídico, el que no asesina porque simplemente no asesina y el que no asesina para no ir a la cárcel son el mismo. Es decir, que en el terreno jurídico no cabe entrar en la cuestión de si cumples la ley para no ir a la cárcel o la cumples porque eres muy bueno, ¿no? Pero claro, en el terreno jurídico no cabe entrar en esa discusión, O sea, en el terreno jurídico es lo que quiero decir. Aquel señor que intentó eliminar un compromiso que alguien contraía porque había puesto delante el prefijo por imperativo legal, sí prometo, ¿no? Y alguien le contestó con toda la razón del mundo que en el terreno jurídico, político, etcétera, todo se hace por imperativo legal. O sea, no se le puede pedir a nadie, que haga las cosas por otra cosa que no sea que porque es obligatoria de en el terreno jurídico, ¿no? Entonces, y la legitimidad jurídica también es esa.
Es decir, la legitimidad jurídica no está para nada condicionada por ninguna actitud moral. O sea, consiste exclusivamente en eso. Incluso esa que pueda ser ley de libertad, de que se te pueda convencer. Si estamos hablando de legitimidad jurídica, solamente quiere decir que se te pueda convencer del interés que tú mismo tienes, puesto que tú mismo haces cálculos, etcétera, y te interesa contar con algo, en, digamos, aceptar ese pacto y cumplirlo, ¿no? Que se te pueda convencer de eso. Luego hay otra cosa también en algo que has dicho que podría ser instructiva y además que quizá no lleguemos a hablar de, bueno, no sé si llegamos a hablar de ella mañana, una cuestión de tiempo en general, ¿no? Que es cuando has dicho el Estado de Derecho pero sin democracia. Cuidado porque esa palabra es enormemente equívoca, sobre todo si la vemos a lo largo de la historia. Es decir, en Hobbes todavía cada vez que aparece la palabra democracia, o sea, comparemos por ejemplo lo que significa democracia a nivel de diccionario en Hobbes con lo que significa democracia en la crítica del programa de Gotha de Marx, pongamos por caso, ¿no? La República Democrática. Ahí ha habido un cambio gravísimo, gravísimo. Bien, evidentemente no estamos hablando de palabras griegas, ¿no? O sea, no estamos discutiendo aquí qué significa democracia cuando hablamos de Pericles o de Clístenes. Olvidémonos de eso de momento y pensemos en la digamos, en la utilización moderna de esa palabra tomada del griego y oída según los significados convencionales modernos de esos elementos griegos que son demos y kratos, ¿no? Entonces, bueno, es evidente que kratos tiene algo que ver con poder en esa asunción moderna y que demos tiene que ver con todo el mundo, ¿no? ¿De acuerdo? Con el conjunto de lo que sea, ¿no? Los ciudadanos, la tribu o lo que queráis, ¿no? En la asunción moderna, ¿no? Entonces, todavía en Hobbes esa universalidad inherente, pero esto no es un problema del autor, sino un problema de la época. Todavía en la época de Hobbes, esa universalidad que hay en el componente demos se entiende referida, pues efectivamente, a que sean todos los ciudadanos, o como le quieran llamar, todos los hombres o los individuos, etcétera, que están implicados en eso. Digamos, la asamblea de todos, ¿no? Todavía es eso, ¿no? Mientras que en Marx, cuando dice República Democrática, salta a la vista, pero no por obra de Marx, sino simplemente porque, como consecuencia de la problemática específicamente moderna, inaugurada por Hobbes, no desarrollada por Hobbes, las palabras han cambiado un poco incluso las palabras griegas utilizadas a la moderna han cambiado un poco de significado. Ese demos, si uno se fija, o sea, vamos a ver, en la crítica del programa de Gotha que he citado antes, ahí el concepto República Democrática significa, efectivamente, lo que en ese momento se ha llegado a entender como el sistema de las garantías, que está evidentemente mucho más desarrollado internamente de lo que podía estar en Hobbes, ¿no? Pero ese desarrollo es toda la secuencia moderna de tratamiento del problema que Hobbes plantea, ¿no? Y es efectivamente qué cosas son inherentes a que haya garantías, ¿no? A que haya seguridades, ¿no? Entonces eso ha experimentado un tratamiento moderno del cual por supuesto forma parte Kant y forma parte Spinoza y forman parte otros, ¿no? Y cuando llegamos a Marx, ya casi de manera obvia para cualquier autor que trate de eso de una manera, digamos, culta, ¿no? Para cualquier autor leído, ¿no? Casi de manera obvia, República Democrática quiere decir el sistema de todo eso que llamamos las garantías, las libertades, etc., ¿no? Quiere decir eso. ¿Qué ha pasado entonces? Pues que el demos es que en principio todavía en la época de Hobbes significaba lo que significa en inmediata asunción moderna, es decir, el conjunto de la gente, esa universalidad que hay en el lexema demos, ha pasado a entenderse referida a la universalidad que hay en la noción de garantía. A la universalidad que hay en la noción de garantía en ese sentido que hemos dicho antes, durante la exposición inicial, de que solamente puede ser garante algo o alguien que actúe según reglas, es decir, cuyas disposiciones tengan el carácter lógico de universales y por lo tanto obliguen en igual medida a todos y a cada uno, ¿no?
el elemento demos ha pasado a significar eso. Y entonces ahora República Democrática ya no significa el conjunto del pueblo constituido en asamblea o algo así, ¿no? Sino que lo que significa es las garantías, es decir, la universalidad, la universalidad como elemento constitutivo de un sistema de leyes, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, cuando dices democracia, ¿a cuáles de esos grupos te refieres? Porque, claro, lo primero, es decir, de toda la gente reunida, eso no ocurrió nunca, que yo sepa, ni se pretendió nunca, ¿no? ¿De acuerdo? Sin embargo, pero también es cierto que lo segundo tiene una serie de implicaciones. Lo segundo tiene una serie de implicaciones que, bueno, pues a la larga, pero sin que eso pudiera en absoluto decirse en la época, no decirse por ninguna censura, sino que pudieran observarse en la época de Hume, a la larga vendrán a parar pues, en las libertades de comunicación, el sufragio universal y toda una serie de cosas que acabarán siendo inseparables de que haya un sistema de garantías. Acabarán siendo inseparables, ¿no? En Hobbes solamente hay la existencia de un sistema de garantías, ¿no? Nada más. Bueno, pero eso del mismo modo que en otros aspectos de la historia de la filosofía, pues, de la historia del pensamiento, pues resulta que lo que hay en Descartes, pues de alguna manera es lo que se puede encontrar desarrollado en Kant o en Hegel o en Nietzsche, ¿no? Sin que, a pesar de que muchas cosas dicen lo contrario de lo que se pudiera haber pensado en la época de Descartes, ¿no? Mi contestación sería: es democracia aquel sistema que permite que el destinatario de la ley puede contemplarse realmente como autor de la misma. Es decir, que la ley que tiene ese carácter universal, quien decide que es así, es el propio destinatario de esta ley. Es que si lo formulas así... Es que en Hobbes hay la posibilidad de que quien interpreta el sistema de garantías sea uno, el filósofo rey. ¿Sea uno? ¿Quién? El filósofo rey, es decir, alguien Yo que sabe... El filósofo rey para mí es nuevo. Yo No, quiero decir, alguien que sabe por encima de los sujetos lo que a los sujetos le compete. Incluso hablas de que la discusión histórica que parte de él. Sabes mejor que yo que ha habido 1000 teorías que van a justificar quién posee la verdad de los propios sujetos, ya que están alienados en su decisión. Sí, pero vamos a ver.